Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo conversatorio con el profesor Hernán. El día de hoy estamos con el secretario de Educación de Manizales, Francisco Vallejo García. Él viene a hablarnos acerca de la educación 4.0, de los retos para este año en el municipio de Manizales, de los resultados en el 2020, año de educación en pandemia. Y bueno, a contarnos un poco acerca de lo que ha sido todo este tema de la pandemia y qué se espera para la pospandemia en el municipio de Manizales. Antes de iniciar, quisiéramos agradecerle a Fray Dique Alexander Gaitán, presidente de USTRAP, y a Iván Serna Villada, presidente de FEDEUSTRAP Eje Cafetero, por hacer posibles estos contactos. Secretario, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hernán, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación a todo este público que usted maneja. Muchas gracias a usted por asistir, por concedernos el espacio, secretario. Cuéntenos, antes de entrar en lo que es la educación 4.0, que además tenemos una audiencia que está muy ansiosa por conocer su proyecto, ¿qué ha pasado en Manizales en materia de educación desde casa o de presencialidad asistida por las herramientas digitales? Muy bien, Manizales fue la primera ciudad del año pasado que lanzó el programa Mi Escuela en Casa. Hicimos el lanzamiento el 5 de abril exactamente, porque estábamos dispuestos pues a iniciar el 20 de abril todo el país en forma virtual. Esto tiene varios componentes, porque Mi Escuela en Casa sigue ahorita el 2020 válido y era el préstamo de computadores, el préstamo de tablets con contenidos digitales, SINCAR, también guías interaprendizaje para aquellos muchachos que no tuvieran conectividad ni computador, el programa de alimentación escolar para los estudiantes. Le entregamos a cada colegio un apadrinamiento por cada uno de los funcionarios de la unidad de cobertura de la Secretaría de Educación. Adicionalmente tuvimos un equipo de ingenieros para hacerle mantenimiento a los equipos cuando a esos muchachos se les bloqueara el equipo, se les dañara esos equipos que habíamos prestado, pues para garantizar continuidad en el servicio. Y también el trabajo psicosocial. Más de 30 psicólogos, 10 fonoaudiólogos y 20 profesores de apoyo tuvimos para atender a los estudiantes, padres de familia y profesores en todo este ejercicio. Ahora para el 2020 se vino la alternancia y el modelo de alternancia que está diseñado para Manizales tiene 3 componentes. 1, bajo el gobierno escolar, que tiene autonomía. 2, bajo el contexto de cada institución educativa y su región. Y 3, la decisión del padre de familia de acuerdo a su situación económica. Con respecto al gobierno escolar, recordemos que el gobierno escolar es el órgano máximo que toma las decisiones en las instituciones educativas y eso está arreglado en la Ley 115, Ley General de Educación. ¿Quién es el gobierno escolar? Son 8 personas que constantemente se reúnen para tomar decisiones. 2 profesores, 2 padres de familia, un estudiante de grado 11, un exalumno, un representante del sector productivo del contexto donde esté el colegio y el rector. Son 8 personas tomando decisiones. Adicionalmente, el contexto es muy diferente, el contexto urbano al contexto rural, totalmente distancias. Y muy diferente el contexto en lo urbano del colegio público y el colegio privado, totalmente diferente. Pero adicionalmente también está la decisión del padre de familia. Y esa decisión del padre de familia también va muy de la mano con la situación económica, las garantías que tiene un padre de familia para brindarle educación virtual a su hijo. Si un colegio decide, por ejemplo, entrar a alternancia, presenta los protocolos, nosotros se los valemos, pues en esa validación queda también la decisión del padre de familia. Yo me imagino que si un rector le dice a un padre de familia, mire, su hijo tiene alternancia, y el padre de familia en situación económica dice, no, pues yo no lo voy a mandar porque tengo computador, tengo buen internet, tengo quien me cuida al hijo, mi abuela, mi hermana, o pago a una persona, pues yo me imagino que eso es válido y eso no va a tener ninguna repercusión ni académica ni disciplinariamente para ese estudiante que el padre de familia no quiere mandar. Pero miremos el contexto en la pandemia, que la crisis económica ha golpeado a muchas familias. Un padre de familia que esté en la siguiente situación, desempleado, como muchos que están en el mundo y en Manizales, en Caldas y en el eje cafetero, que esté cumpliendo un horario laboral muy fuerte, ahora mucha gente se ha tenido que recoger por la situación económica, y tenga que dejar a su hijo de 11, 10, 13 años o su hija con un vecino, con un amigo en un comodato porque tiene que irse a trabajar o buscar trabajo,
Pues hombre, un padre de familia lo piensa porque estás poniendo al hijo a un abuso sexual o a una violación y prácticamente la institución se le convierte a ese padre de familia en un centro de protección y el padre de familia pues yo creo que más adecuadamente decidirá qué manda el hijo en ese proceso de alternancia. Entonces mire que son muchas circunstancias para uno tener que tomar una decisión de un modelo donde simplemente lo regle el alcalde, lo regle el secretario de educación sin mirar todas estas situaciones de contextos de gobierno escolar y del padre de familia. Secretario, ¿habrá educaciones que tengan que terminar este año, dadas precisamente sus circunstancias, porque cada institución es un universo diferente, desde casa? ¿Qué pasaría en materia legal con las actas de grado, los diplomas, y las modificaciones que hay que hacerle al manual de convivencia? Mire, en la educación virtual no está arreglada en Colombia. En la ley 115 en ningún momento ni en los decretos reglamentarios habla de la educación virtual. Esto fue un acomodamiento, pues tocó por la situación pandémica. Me parece a mí que el Ministerio de Educación se ha quedado corto en estos momentos de haber sacado una reglamentación muy rápido para la educación virtual. Cualquier acto administrativo que se haga, que se están haciendo, creo que es demandable, pero no se ha hecho a mirar, validar ese tipo de educación que se está dando en este momento. Ahora, con respecto a la educación del 2020, miren, nosotros empezamos en educación presencial y terminamos con educación virtual o a distancia. Este año empezamos con educación a distancia, educación virtual y algunos en alternancia, y muy seguramente iremos a terminar con educación presencial, y yo creo que ahí terminaríamos el ciclo de esa formación, y pues yo creo que ahí ese momento es el importante como para validar todo ese proceso de educación virtual que no está reglamentado. En materia de resultados, ¿cómo le fue a Manizales el año anterior? Acaban de salir los resultados de las pruebas. Saber cómo fue ese contraste con años bajo la normalidad o lo que se conocía antes como normalidad. Mire, los resultados fueron muy similares. ¿Eso a mí qué me indica? Me indica que como el desarrollo de la educación tradicional, que yo le llamo 1.0, esa educación tradicional es como es contenidos y entonces los colegios se han preocupado por llenar a los muchachos de contenidos para darle respuesta al ICFES. Matemática, ciencias naturales, ciencias sociales y un poco de inglés y español. Eso es lo que se preocupan, porque a nosotros nos vendieron una idea de que hay que preparar a los muchachos en contenidos porque ahí va a estar la sabiduría, ahí va a estar la inteligencia y el talento de los muchachos, y eso es falso. En el año 68 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para consolidar el sistema educativo tradicional en una forma que es descomunal para la época que vivimos y que en este contexto no tiene sentido nosotros preparar a los muchachos para un poco de información y dar respuesta a simplemente contenidos. Y eso me indica a mí como secretario de Educación y como maestro que soy, que los contenidos los muchachos los aprenden en internet o los aprenden con el profesor y siguiendo los mismos parámetros, no importa si se dan un poco más o un poco menos los resultados, de acuerdo, digamos, a la lógica del colegio, lo que está persiguiendo, que son contenidos, dan la misma respuesta. Así es, así es. Hace poco escuchaba, de hecho, a Julián de Zuviría en una de sus charlas y él indicaba que no estamos enseñando a pensar, no estamos enseñando a argumentar. Usted también en algún momento tuvimos una conversación y nos hablaba de cómo el colegio lastimosamente tiene 14 y hasta 15 asignaturas por semana. Empecemos a hablar un poco de educación 4.0 entonces, y qué es esto en contraste con lo que venimos hablando en esta última intervención. Muy bien, voy a ir a la epistemología de la educación 1.0, que es la que yo llamo, la tradicional que llaman, pero voy a hablarles del punto de vista epistemológico y le voy a hablar desde el punto de vista epistemológico la 4.0, porque si no hay piso epistemológico, pues no tendríamos una discusión académica y digamos de cambio de paradigma. Si no hay epistemología, no hay cambio de paradigma, simplemente son actividades. Mire, la educación 1.0 que yo llamo, se configura en la primera revolución industrial, estoy hablando entre 1750 y 1850. ¿Qué existía en 1750 y 1850? Lo más rápido para transportarse era un caballo. Resulta que el ser humano viene evolucionando hace 2.8 millones de años
En el Paleolítico hubo la mayoría de tiempo, porque eso fue hasta hace 10.000 años, que el hombre se quedó en el Paleolítico, pensando y organizando cómo se defendía la naturaleza contra los animales, cómo sobrevivía y cómo mejoraba la piedra, y la fue puliendo con madera, la fue puliendo con huesos, y de esa forma el hombre empezaba a educar y a pasarle esa educación a los hijos de generación en generación. Luego de del Paleolítico viene lo que es el Mesolítico, donde él ya se vuelve sedentario y aprende a dominar la ganadería y también la naturaleza, o sea, la agricultura. Luego viene la edad de los metales, donde hay un auge impresionante del ser humano de utilizar herramientas más poderosas y se crean los ejércitos y los imperios por el poder de ¿quién? De esas herramientas. Y eso se va creando en una aristocracia que estaba formada por religiones, la parte religiosa, y también por los emperadores, los reyes, es decir, toda esta clase que dominaba al mundo. Y de ahí empezaron a fundamentar que la verdad era absoluta, o que venía de la aristocracia, o venía del rey, o venía de ¿quién? De la iglesia. Luego viene la edad de la historia, donde la historia es cuando el hombre empieza a entender a escribir y a dejar todo por escritura, y eso se llama la historia, por eso la otra se llama la prehistoria. En esa historia hay un quiebre muy importante que es con Sócrates, los presocráticos y los posocráticos, donde empiezan a entender el mundo de la razón, que las cosas no son como la dicen los apóstoles, las cosas no son como lo dicen los reyes, porque pareciera que los reyes vinieran ungidos y lo que digan ellos palabra sagrada, y si alguien dijo que la tierra es el centro del universo, eso es, y el que diga lo contrario, lo mataban. Era algo muy estricto, muy fuerte. Pero estos grandes filósofos empiezan a meter la razón, y luego se viene una desbandada de crear la cultura, de mirar los fenómenos naturales a través de la matemática, la física, la química, etcétera. Y cómo le parece que toda esta creatividad, porque eso es creatividad, viene y se plasma exactamente en el año 1700, más o menos 1740, con la primera revolución industrial, cuando se incorporan dos cosas en la innovación. Ojo, la innovación es la cuestión tangible. Esto es una innovación, pasaron de la pluma a un lapicero, pero alguien tuvo la creatividad mental, o sea, la inteligencia para entender que esto se podía hacer. Cuando se llegó a la innovación de todas esas ideas, se incorporaron dos cosas muy grandes, lo que es el motor a vapor y el acero, y cambia toda la estructura, empiezan a crearse en grandes empresas de manufactura, empresas que hacen los vestidos, que hacen las telas, y toda esta generación va creando lo que se llama la industrialización. ¿Cómo se crea la industrialización en la primera revolución industrial? Con procesos mecánicos, repetitivos y memorísticos. Claro, y mire, esa es la historia, y era importantísimo. Entonces aquí se crea otro tipo de población fuera de la aristocracia, que se crea la población que se llaman los grandes magnates. Y los grandes magnates no son de ahora, salen con la primera revolución industrial. Entonces se llenan de mucha plata porque empiezan a crear grandes empresas y empiezan a decirle a los gobernantes, venga, ¿y qué vamos a hacer con todos los muchachos? Muchachos no llegan a la fábrica y no saben nada, muchachos no están preparados para nuestras empresas, entonces hay que prepararlos para las empresas. Y como vienen nuevos gobiernos democráticos, el caso de la independencia de Estados Unidos, luego 10 años después la Revolución Francesa, etcétera, la independencia de los países latinoamericanos después de 1800, etcétera, los gobiernos entendieron dos cosas. Uno, que la educación hay que reglamentarla y hay que controlarla. Entonces se apoderaron de la educación porque la importancia para esa industrialización que la estaban exigiendo también los grandes magnates. Y esa educación se hace bajo esos paradigmas de la primera revolución industrial. Trabajos mecánicos, repetitivos y memorísticos. Claro, la epistemología de esa educación se crea así. El centro de la educación son los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? Vean, todo lo que le quiera meter Hernán. Matemática, español, inglés, religión, etcétera. Porque tenían razón en esa época. Hoy cambia hace 200 años en Colombia. 1821, Francisco de Paula Santander quedó de presidente encargado porque Simón Bolívar se fue a libertar a Ecuador, Perú, etcétera, y crea el primer decreto orgánico de educación. Este año cumplimos 200 años de la reglamentación de la educación en Colombia. Y era lógico, ¿qué había en Bogotá? Colombia no existía. ¿Existía quién? La Nueva Granada, donde Bogotá estaba como capital, y si Bogotá tenía una biblioteca, era mucho. Bogotá tenía 30.000 habitantes.
parte de ahí no existía el eje cafetero y muchas ciudades no existían. Entonces era lógico que el centro fueran los contenidos, porque el profesor tenía que ir a leerse su librito y los libritos eran muy escasos y el profesor se lo metía en la cabeza, ese contenido iba y lo transmitía porque era el erudito y era el respetable y el profesor era espectacular. Entonces, ¿a qué los llevaban los muchachos? Los llevaban a 4 cosas epistemológicas. El centro son los contenidos y el enfoque se enfocaban en las 4 R. Estas 4 R es autoría mía. 1, a recibir información. Vaya comparándolo ahorita con el 2020, el 2021. 2, a repetir esa información, llene planas. Hernán, ¿cuánto le tocó hacer planas a usted y cuánto le toca a los niños? Todavía llenos hasta las 10 de la noche. 3, a registrar esa información. ¿Y la registraban en dónde? Pues lógicamente en el cerebro. No habían computadores, no habían celulares. Es que no había dónde, ni libros. Como leía la biblioteca, eran muy escasas. Y la más perversa de las 4 R era reproducir esa información. Era válido hace 200 años. Entonces al muchacho, cuando ya pasaba todo ese periodo de las 4 R, le decían en el examen, bueno, hay examen, explíquenos los planetas del sistema solar. Entonces el muchacho decía Mercurio, Venus, Marte, la Tierra, y el profesor perdió porque primero está la Tierra y usted dijo Marte, porque era memorístico. Bueno, ¿qué pasa ahí? Eso con el tiempo se ha pervertido y lo han entendido los gobernantes, que es la salida de ellos cuando fracasan las políticas económicas de los gobiernos. Es decir, un gobierno viene con un plan de desarrollo, viene con unas políticas y él las crea. Ejemplo, en 1991 César Gaviria llegó con la política de la apertura económica. Vamos a abrir el país y vamos a tener grandes empresarios, emprenderismos, todo va a ser espectacular. Y le fracasa la política. Entonces llega un mago llamado congresista y dice, proyecto de ley. Esto se va a convertir en cátedra del emprendimiento y van y se lo clavan allá en ¿dónde? En el centro de los contenidos. Colombia hace poquito tuvo un proceso de paz. Fracasamos en muchos aspectos de ese proceso de paz. Entonces rápido llega otro congresista y dice, proyecto de ley, conviertas en cátedra de la paz, y así convirtieron la cátedra de la sexualidad porque fracasaron en la control de la natalidad, el embarazo temprano, y súmele. Y entonces esa educación 1.0 ha perdurado en el tiempo y han pasado más revoluciones industriales. Mire, la segunda revolución industrial viene desde 1880, 1860, pero digamos fuerte en 1880 hasta 1960. ¿Cómo se llama esa revolución industrial? La revolución industrial, donde se incorporan 2 grandes innovaciones. Recuerde que la innovación es la materialización de la creatividad. Esa innovación son el motor a combustión y la electricidad. Cambia toda la cultura, cambian todas las industrias, se crean los carros, se crean los aviones, la señora ya deja de lavar porque le ponen una lavadora, se crea la telemática, televisor, teléfono, radio, etcétera, cambia y las estructuras sociales empiezan a acomodarse y a evolucionar y a transformarse en eso ahí, tal de la medicina, los rayos X, y la medicina empieza, los hospitales a transformarse para utilizar aparatos de esa época, la tecnología para atender a la gente, la construcción cambia y se crean ya rascacielos de 100 pisos, 120 pisos, etcétera, cambia todo, pero ¿cómo le parece, Hernán, que permanece igual? La educación 1.0. Llega la tercera revolución industrial, 1960-2010, hasta hace poquito, que es llamada la era digital. Y en la era digital cambia todo. ¿Y qué pasa en la era digital? Que la industrialización de la primera revolución industrial casi que la corren del todo, porque llega la automatización. Entonces los trabajos mecánicos y repetitivos le dicen, no, ya no necesita hacerlo usted. Aquí ya el señor que soldaba la puertica ya llega un aparato y solda, y el otro hace esto y pim, pasa en serie. Impresionante. Y se transforma todo. Se transforma la economía, se transforman empresas. Muchos no le creyeron cuando se sacaron las primeras camaritas con fotos en los años 85, luego en los 90, de que se iba a cambiar todo. Y para un ejemplo, Kodak en el año 1997 tenía más de 200.000 trabajadores en todo el mundo. Fotojapón tenía en Colombia y en Latinoamérica lleno. Empresas grandísimas, les habían dicho se van a acabar. 1997 al 2002 ya no existían, quedaban unas poquitas. Y ahorita ya no existen. Y así cambió el acetato porque vino el CD lo quitó rápidamente
USB y la USB la quitó la nube, etcétera, cosas impresionantes. Se cambian las estructuras sociales, políticas, religiosas, sexuales. Pero ¿cómo le parece, Hernán? Hay una estructura que sigue pegada del sistema educativo tradicional 1.0, que es la educación. Sigue con las 4R. Estamos en los albores de la cuarta revolución industrial. El Internet de las cosas, el Big Data, los robots, la inteligencia artificial, que es la más peligrosa, imparable, y que si no nos ponemos nosotros pilas desde el sector educativo, va a ser prácticamente hasta la propia destrucción del ser humano. Imagínense un robot lo hacen en mediodía. Le ponen un chip con todos los contenidos y arranque a pensar. En 1 año, 2 años es un genio. Y nosotros todavía con un sistema educativo repitiendo y memorizando un poco de datos que no tiene sentido. ¿Qué es la propuesta entonces? Hacer ese salto, esa revolución, no la evolución, porque ya la educación 1.0 la han evolucionado más de 200 años y eso no va a dar más, eso está atomizado. Mire, esa educación es una educación que es reproductora de clases sociales porque así fue creada, para reproducir clases sociales. Es decir, la clase 1, el 70%, el 75% que siga siendo clase 1, la clase 2 y se escapen unos cuantos. Y esa revolución, para poder ser una reproducción de clases sociales, tiene 2 fenómenos. 1, gran cantidad de asignaturas. 2, que se centra en las debilidades del estudiante para invalidarle las potencialidades. Un ejemplo, Hernán. Un estudiante normalmente en Colombia ve en promedio 14 materias. Pueden ser 15, 16 o 12 o 13, en promedio 14. Si un muchacho pierde 1, 2 o 3, depende del sistema institucional de evaluación, le ponen a repetir el año. Repita el año escolar. Y le dicen al muchacho que es malo, que él es bruto, que es que tiene que repetir esa materia, porque el plan de estudios está diseñado para ganar y para ganadores. Y el que medio demuestre una debilidad, hay como una fuerza centrífuga que lo va sacando. Y se llama deserción, y muchos salen de ahí porque el sistema educativo no les está dando respuesta a las generaciones de ahora que son netamente digitales. Entonces se centra en las debilidades del estudiante. Hablemos de 14 asignaturas. Pierde 3 y le invalida las que ganó. Mire lo grave, Hernán. Eso se llama violación a los derechos humanos. No reconocerle a la persona sus asignaturas que ganó, no reconocerle su saber, no reconocerle en qué es bueno, porque es bueno, ganó 11. Pero resulta que el sistema es así, el sistema es perverso y el sistema no, digamos, fue configurado en ese momento. Y yo entiendo a los maestros, hay muchos que me miran con un poco de rabia, porque yo les digo a los profesores, por ejemplo, de primaria, les digo que hay que acabar con el profesor orquesta. Y entonces muchos se ponen bravos y yo, mire, es que el profesor orquesta fue válido hace 200 años cuando no había formación de docentes, cuando no había un tipo de investigación diferente. Y entonces se crean las normales para formar al maestro que enseñe todas las materias, matemática, español, inglés, y todavía existe ese maestro orquesta. Y existen para los colegios oficiales, especialmente, que los privados han avanzado ya. Y entonces usted ve un profesor de 60 años dándole a un niño de 6 años, y el profesor es que le da inglés, y el profesor no sabe inglés. Y el profesor le da educación física, y el profesor con su edad, con un problema de columna, pero es algo que no tiene lógica. El profesor orquesta hay que superarlo por el profesor por especialidad. Mire, yo entiendo, yo no le voy a echar la culpa a los rectores, a los profesores, porque son 200 años de nuestro sistema educativo que ha socavado tanto nuestro cerebro que no nos permite ver las distorsiones con que fueron configuradas para esta época todavía. Entonces, ¿cuál es la propuesta del sistema educativo 4.0 que vengo promoviendo y que prontamente cuando haga el lanzamiento lo voy a invitar, Hernán, a un lanzamiento grande a nivel nacional? Y es, dejemos de dar contenidos porque los contenidos ya están. Vamos a pasar que el centro no sean los contenidos, sino que el centro sea el desarrollo del pensamiento de orden superior. Análisis, comparación, el desarrollo del pensamiento investigativo, el desarrollo del pensamiento interpretativo, el desarrollo del pensamiento ambiental, el socioemocional, que es el más importante, el divergente, etcétera, que absorbe el desarrollo del pensamiento inferior que pide la educación 1.0. Mire, le hago un desarrollo del desarrollo del pensamiento inferior de la 1.0. Su hijo está estudiando en segundo de primaria, ve multiplicación de 2 cifras y le va bien en todo porque el niño es bueno. Y cuando le ponen la nota en el informe le dicen 5 y le ponen la observación y dice multiplica adecuadamente por 2 cifras. No tiene sentido. No tiene sentido. Eso es darle respuesta a los contenidos. No, aquí tenemos es que el muchacho propone, que el muchacho discute, que es crítico, que analiza científicamente, porque los niños son científicos desde que nacen en su talento. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Vea, los contenidos son el pretexto para. Es decir, no es que los contenidos no sirvan.
Los contenidos son válidos, pero no para todos ni todo. No todos somos buenos para todo. No todos, pero todos sí somos buenos para algo. Eso se llama talento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la 4.0? El centro es el desarrollo del pensamiento superior. Y el enfoque, no el de la 1.0, el enfoque es el talento, la innovación y la creatividad. Escúcheme que le estoy hablando de epistemología. Mire la 1.0 y le estoy comparando con la 4.0. ¿Qué nos va a permitir esto? Mire, que cambiemos los procesos pedagógicos de la 1.0. Voy a poner un ejemplo cero. ¿Qué pasa en la 4.0? Aquí no se repiten años escolares. Aquí hay que abolir ese concepto de pérdida del año escolar. ¿Cómo evolucionamos ese proceso pedagógico? Mire, si un muchacho aquí ve 6 asignaturas y pierde una, las otras las ganó, las otras son suyas. ¿Por qué las tenemos que quitar? ¿Por qué se las tenemos que invalidar? Y esa asignatura la podemos ver en los intersemestrales vía online o las podemos ver como optativa en el semestre que sigue paralelamente. Ahora, ¿cómo son los planes de estudio en la 1.0? Son cantidad de asignaturas, 14, 16, anuales. Nosotros en la 4.0 cambiamos ese proceso y decimos, vamos a ver asignaturas por semestres. Y vamos a ver 5 o 6 materias y nos vamos a dedicar a ellas. Y nos vamos a dedicar a ellas, pero para el desarrollo del pensamiento, buscando el talento desde el niño, porque cuando el muchacho llegue a los 13, 14 años, nos vamos a dedicar a una sola cosa, Hernán, a lo que es bueno el estudiante. Si el muchacho es bueno por el desarrollo del pensamiento científico, va a ser un matemático, dediquémosle la matemática. Si el muchacho es bueno para el comunicativo, dediquémosle al inglés o al español. Si el muchacho es bueno para filosofía, dediquémosle a la filosofía. Si es bueno para las artes, dediquémosle a la arte o al deporte. Los otros son un complemento. Entonces cambiamos todo este esquema y ahí pues por la entrevista le doy 2 paradigmas, le doy 2 procesos pedagógicos que los hemos cambiado, pero nos hemos dedicado. Dentro del sistema educativo yo tengo una comunidad que se llama el equipo científico, que es mi equipo team, y sobre eso cogemos cada proceso pedagógico de la 1.0 y lo revolucionamos, lo transformamos, no lo evolucionamos, no le vamos a botar más tiempo a eso, y para llegar a una educación de cara a la cuarta revolución industrial. ¿Qué chicos tenemos ahorita? Mire, la generación centennial, los millennials ya en 1980 hasta el 95, los millennials en este momento tienen más o menos 40 años. Pero luego vienen los centennials, los que nacen en el 95 hasta el 2010, que son los pelados que nacen ya con el internet, lo ven normal, e interactúan ya con las redes y todo, ya interactúan cuando están en su edad adolescente. Y estos muchachos, los millennials, los hijos de los millennials, son los que tenemos en los colegios, que son los chicos alfa, los que nacieron del 2010 hacia acá, o sea, ya tenemos niños de 11 años para este año. Y esos niños tienen un pensamiento totalmente digital, porque el mundo digital ya terminó, en el 2010 ya pasó la era digital, estamos en la cuarta revolución industrial. Estos pelados no le van a dar a la educación 1.0, la deserción se va a aumentar. Estos muchachos ya entendieron que los pergaminos no son la solución para crear una calidad de vida, para buscar qué vino a hacer en este mundo, para buscar su esencia, porque la educación 1.0 no le va a dar eso. Tenemos que pasar a una educación 4.0 que sea un plan de estudios frente al talento de los estudiantes. ¿Cómo es el plan de estudios en la 1.0? Un plan de estudios de espaldas al talento de los muchachos. Allá dan un poco materias y no se sabe para qué sirven, pero tienen que aprenderlas. Y si el muchacho le dice al profesor, ¿para qué todas esas ecuaciones trigonométricas? ¿Qué le dice el profesor? Pues para desarrollar lógica, Hernán. Pero si pierde la materia, repite el año, porque esa es la fuerza, ¿cierto? De querer coger al muchacho y decirle que tiene que aprender lo que no es bueno, porque así es el sistema. Entonces pasamos a un plan de estudios frente al talento de los jóvenes y así sucesivamente hacemos toda una revolución para buscar una educación que busque el talento, la innovación y la creatividad de nuestros estudiantes. Muy interesante, secretario. Ahora que usted hablaba de la revolución digital y de la era digital, perdón, en la parte de inteligencia artificial yo le agregaría que ahora estamos hablando de información cuántica y eso es aún más preocupante que la misma inteligencia artificial porque tiende a reemplazarnos. Y si no hacemos esa metamorfosis que usted está planteando, que es una metamorfosis del sistema completa, lo único que perduraría serían los estudiantes, porque la realidad es que tenemos en las aulas estudiantes del siglo XXI con maestros del siglo XX y metodologías del siglo XIX. Esa es la realidad en estos momentos. Exacto, que es el sistema educativo 1.0. Todas esas prácticas pedagógicas, Hernán, que las han tratado y mire, yo tengo título doctoral, pero el cuento no es por ahí, Hernán. Las maestrías y doctorados siguen tratando de evolucionar el sistema educativo 1.0. Usted encuentra tesis doctorales
y academia dedicados a cómo aprenden los muchachos fracciones. Hernán, esa no es la solución. Eso hay mucha literatura ya. ¿Y cómo aprenden fracciones? Para buscar que todos los muchachos aprendan fracciones. Hombre, todos no le van a aprender fracciones. Busquen más bien es cómo vamos a revolucionar la educación para una educación frente al talento, la innovación y la creatividad de los muchachos para hacerle frente a lo que se viene y a lo que ya estamos viendo, que es la inteligencia artificial y a la información cuántica, que usted dice que estoy totalmente de acuerdo. No hacerlo sería el gran error de nosotros en Colombia, Latinoamérica y creo que el mundo, de nosotros prácticamente ser reemplazados muy fácilmente. Claro, es que la misma educación superior sigue replicando modelos del siglo XIX, como usted lo ha dicho. Es decir, la educación 1.0 ha perdurado en la básica, en la media y en la superior. Hernán, la educación 1.0 se dedicó en términos de Pierre Bourdieu y Passerón, que hicieron una investigación, que son sociólogos y se llaman los padres de la sociología porque fueron a estudiar el fenómeno de la educación en Francia entre 1960 y 70, y en el 70 sacan el libro de la revolución, de la educación francesa reproductora de clases sociales, y el libro lo llaman La reproducción, pero también lo hizo John Hall en Estados Unidos en el año 64 con El niño fracasado. Yo tengo el libro original de John Hall. Lo hace también John Bernstein en Inglaterra con códigos estructurados y no estructurados entre 1970 y 1990. En este momento lo hace Perrenot, Guirós, etcétera. Vengo haciendo yo un trabajo muy fundamental, es que seguimos en lo mismo. ¿Qué es esa educación? Un muchacho termina en grado 11 y no sabe para dónde va, no sabe qué es bueno, y sabe qué le suman. ¿Qué le suman para decirle, yo creo que voy a saber, Hernán, yo ya voy a saber que va a ser bueno usted? Vamos a hacer un test, y vuelven y le sacan otro contenido. Llene este test. Usted es como bueno para ser abogado, para ingeniero, o como su papá fue ingeniero, vaya, hágalo, y el fracaso en las universidades es del 30%. Mire, cuando termina un muchacho en grado de la media en Colombia, para pasar a la universidad, y la universidad también es reproductora de clases sociales y también es el centro de un contenido, son puros rellenos. Cuando el muchacho termina la universidad, termina preparado con la última cátedra que le dan. ¿Y sabe cuál es la cátedra? La cátedra profesional. Y le dicen, vamos a enseñarle cómo se hace una entrevista, cómo se enfrenta usted a una entrevista y cómo llena una hoja de vida. Es decir, lo preparan para que usted riegue una hojita de vida. Ahí. Esa no es la educación 4.0. La educación 4.0 es su talento, su innovación, prepararlo para los trabajos que no existen, prepararlo para resolver los problemas que se vienen y que no sabemos cuáles son. Y la segunda, o más bien la tercera opción, es la hojita de vida. Secretario, y más que violación de derechos humanos, no reconocer las asignaturas pasadas, ¿cómo le parece el rótulo de repitentes a la estadística colombiana? Es fatal. La estadística colombiana, y lo hizo el mismo ministerio, la investigación, de 100 niños que entran en preescolar, se gradúan 45. Es decir, es una fuerza centrífuga que hay en la educación 1.0. Entonces el colegio para mí tiene tres puertas, la 1.0 tiene tres puertas. Los niños entran 4 o 5 años preguntando, queremos explorar el mundo, y apenas el sistema lo coge y no es eso, no es que tiene que hacer esto, no, una palmada, apréndase las tablas, no es hasta las 10 de la noche. Y cuando los niños entran ya a bachillerato, usted sabe, Hernán, ninguno quiere hablar. ¿Qué hace el sistema educativo? Le disminuye y le limita la creatividad, el talento, se lo limita porque está dedicado a eso. Y cuando se gradúan por allá en la media, en grado 11 para Colombia, los muchachos pues salen todos igualitos y sin un desarrollo crítico, analítico, ni nada, ni saber para dónde van. Pero adicionalmente hay una puerta a la mitad que se llama la fuerza centrífuga. El que no se adapte al sistema sale. Por eso reproductor de clases sociales sale. Y ese que sale le sirve a los grandes magnates y grandes políticos, les sirve. Un poco ignorantes ahí que no estudian, pues necesitamos de todo. Eso es grave. Por eso hay que cambiar el sistema, por eso hay que cambiar la estructura del sistema educativo 1.0, y por eso me dediqué a sacarle la génesis a la 1.0 y a la 4.0, porque si no hay epistemología, pues no tendríamos cómo sustentar una cuestión científica para poder hacer el cambio. Bueno, secretario, muy, muy interesante la educación 4.0. Claro que espero el libro. Una vez haya hecho el lanzamiento, estaré en las primeras filas. Para ir haciendo cierre, cuéntenos sobre los retos para Manizales en este 2021. Supongo que la implementación de la educación 4.0 debe estar en la lista. Claro, vamos ya en el Laboratorio de Innovación Pedagógica, veníamos desde el 2012 ya con 2 colegios piloto,
En este momento van a entrar 4 colegios más piloto, ya serían 6. De Pereira va a entrar 1, de Dos Quebradas otro, de Armenia otro. O sea, vamos a tener en el eje cafetero todo un pilotaje, porque esto va a romper el paradigma de la educación. Otro reto grande que viene es cómo cerramos la brecha digital, cómo empezamos a entregar no paquetes escolares análogos, sino paquetes escolares tecnológicos. Hay que ya entender que le debemos de entregar a cada estudiante un computador y regalarlo. El Estado tiene que entender eso. Y el Estado debe entender también que el Estado debe apoderarse del Internet, por lo menos para las familias más vulnerables. Si no se regala el Internet para los estudiantes de los colegios oficiales más vulnerables, para la parte rural, estamos abriendo una brecha grandísima que ya está de la era de los que son, los que tienen esa capacidad de entender el mundo digital y los que no la tienen. No todos los estudiantes en este momento entienden que es un Meet, que es una plataforma Zoom, que es una red social, créalo que no. Eso nos pasa como cuando la primera revolución se entendió y desnudó lo que es el analfabetismo. El analfabetismo sí existía, pero la primera revolución lo entendió porque los que sabían leer tenían los mejores puestos, tenían los mejores progresos. ¿Y quiénes fueron? Los países grandes, y los latinoamericanos nos quedamos abajo. Ahora nos está pasando lo mismo. La mayoría de países industrializados tienen esa brecha muy cerrada, nosotros la tenemos muy abierta. Ese es el reto, cerrar la brecha digital y cómo el Estado entiende que esto hay que democratizar la tecnología para los más necesitados. Muy interesante. ¿Cómo ha sido la recepción de los docentes en Manizales de la Educación 4.0 y de la comunidad en general? Porque esto cambia paradigmas. Esto rompe todo lo tradicional, todo lo clásico. Claro, vean, los padres de familia son los que mejor la entienden, por la generación de padres de familia. Estoy hablando de padres de familia que nacieron del 80 para acá. Estoy hablándole los padres de familia, los centennial que nacieron del 95 para acá, que ya tienen niños de 4 o 5 años, los padres están esperando otra educación. Y los pelados la entienden mal, los pelados les fascina. Sí hay un sector que se opone, un sector que es más complicado sacarlo adelante en un gran porcentaje, que son los maestros. Bueno, yo le deseo la mejor de las suertes, porque de verdad que para allá es para donde vamos. Lo ha dicho Julián de Zuviría y lo han dicho otros pensadores a nivel internacional. La educación necesita un cambio, porque estamos enseñando a repetir y no a plantear. De hecho, eso es lo que vemos hoy en los estamentos del país y de los sistemas. Nos cuesta mucho proponer y por eso las cosas siguen como siguen y por eso siempre estarán los mismos ostentando los cargos de poder. Secretario, muchas gracias por haber asistido a este programa. Para cerrar, cuéntenos si también será voluntaria la decisión de los docentes para entrar en alternancia. Esa decisión, claro, porque para eso está el consejo directivo y los 2 profesores que representan a los profesores pues van a tener ahí discusión, van a ir a analizar si van o no van. Ahora también hay unas restricciones si se van en alternancia, que es las personas mayores de 60 años y los de comorbilidad. Perfecto. Muchas gracias, secretario, por haber estado en nuestro programa, y una vez haya hecho la presentación del libro, queda cordialmente invitado a otro espacio que tenemos aquí en el canal. Se llama ¿Qué leer? Y el objetivo es reseñar libros y promover la lectura. Listo, Hernán, claro que sí, estaré pendiente para escribirle e invitarlo al lanzamiento. Muchas gracias.